Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas.
Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Científicos advierten que una falla en el noroeste del Pacífico causaría un terremoto masivo. Un nuevo estudio indica que la situación es peor. El gran sismo desencadenaría otros terremotos en el país, afectando a ciudades como San Francisco rápidamente. Todo comienza aquí, en la zona de subducción de Cascadia. Ahí es donde la placa de Juan de Fuca se desliza lentamente bajo la placa tectónica de Norteamérica. Ahora, el asunto es este. Normalmente, cuando una placa se desliza bajo otra, se hunde en el manto terrestre, casi siempre en una sola pieza. Claro, se dobla y se agrieta en el camino, y eventualmente puede desprenderse al llegar al manto inferior. Pero al principio se supone que se hunde casi como una lámina continua. Pero la placa de Juan de Fuca en realidad se está desgarrando a medida que desciende. Este movimiento es peligroso y puede causar terremotos tan potentes como de magnitud 9.0. El impacto podría ser tan grande que llegaría mucho más allá de Norteamérica, afectando a lugares como Japón o Hawái. En los Estados Unidos, la situación podría ser mucho, mucho peor. Eso es porque un terremoto provocado por la zona de subducción de Cascadia también podría despertar la falla de San Andrés. Sí, al parecer, 2 de los sistemas de fallas más peligrosos de la costa oeste de EEU podrían estar conectados en una sincronización inusual.
Un nuevo estudio sugiere que la actividad en una falla podría desencadenar terremotos en la otra, planteando la posibilidad de que ocurran grandes sismos con solo horas o incluso minutos de diferencia. Los investigadores descubrieron esto estudiando capas de sedimentos extraídas del fondo del océano. Compararon el material de ambas zonas y notaron que algunas capas se veían similares y parecían haberse formado casi al mismo tiempo. Así que creen que Cascadia y el norte de la falla de San Andrés podrían haber estado sincronizadas durante al menos los últimos 1500 años. Pero aún es difícil saber exactamente cuándo empezaron a activarse entre sí. La mala noticia es que su conexión podría causar terremotos masivos con solo minutos de diferencia. Si ambas fallas se activaran casi al mismo tiempo, ciudades como San Francisco, Portland, Seattle y Vancouver podrían estar enfrentando emergencias casi simultáneamente. Lamentablemente, el estudio aún no puede decir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto sincronizado, pero este descubrimiento es muy importante porque nos ayuda a prepararnos para un desastre que podría ser mucho mayor de lo que pensábamos. Turquía podría enfrentar uno de los megaterremotos más devastadores que hayamos visto. Nuevos modelos tridimensionales sugieren que una falla importante cerca de Estambul ha acumulado presión durante siglos y podría romperse en cualquier momento. Lo increíble es que el Sol podría desencadenarlo. En el espacio, poderosas explosiones solares pueden alterar el campo magnético de la Tierra. Eso puede provocar tormentas geomagnéticas que envían corrientes eléctricas a través del suelo. Y si una falla ya está bajo estrés extremo, como esta en Turquía, algunos investigadores argumentan que esa energía electromagnética extra podría ser el empujón final. Este megaterremoto probablemente comenzará aquí, en el Mar de Mármara. Separa el lado asiático de Turquía de su lado europeo, y a simple vista no parece nada peligroso. Sin corrientes fuertes, sin tiburones aterradores, e incluso se le considera el mar más pequeño del mundo. Pero el verdadero peligro está debajo de él. El Mar de Mármara es profundo. Su punto más profundo es de unos 1.370 metros, y allá abajo corre la falla del norte de Anatolia, o simplemente la FNA. Es una falla larga, activa, de desplazamiento lateral derecho, que se extiende por el norte de Turquía. En términos simples, es el límite donde la placa euroasiática y la más pequeña placa de Anatolia se deslizan una junto a la otra. Es muy similar a la falla de San Andrés en California en tamaño, velocidad de desplazamiento y comportamiento general. Y al igual que en Estados Unidos, esta falla en Turquía también puede provocar terremotos poderosos. Uno de los más catastróficos se conoce como el terremoto de Erzincan. El 26 de diciembre de 1939, una larga sección de la falla del norte de Anatolia se rompió de repente. El suelo a ambos lados de la falla se desplazó violentamente, desatando un sismo masivo que golpeó la región de Erzincan. Fue devastador. Alrededor de 116,000 edificios fueron destruidos. Más de 100,000 personas se vieron afectadas y más de 30,000 perdieron la vida. Desde esa tragedia, los investigadores han vigilado la falla de cerca y han notado un patrón bastante alarmante. Los grandes terremotos destructivos a lo largo de esta falla no ocurren al azar. Parecen avanzar hacia el oeste con el tiempo. Y por eso, un tramo en particular bajo el Mar de Mármara está recibiendo tanta atención, sobre todo porque está, tranquilo. Bueno, quizá no tan tranquilo. Esta zona ha tenido sismos en años recientes y han ido aumentando en intensidad. Desde 2011, los sismos han aumentado gradualmente en magnitud, hasta llegar al terremoto de Mármara de magnitud 6.2 en 2025. Fue el evento más grande en esta falla en más de 60 años. Pero cuando digo tranquilo, me refiero a que no ha tenido un sismo realmente grande desde 1766, algo por encima de magnitud 7 en la escala de Richter. Para ponerla en perspectiva, eso es más o menos la misma fuerza que el terremoto de Haití de 2010, donde unas 160,000 personas perdieron la vida. No tener un gran sismo en siglos en Turquía suena como buena noticia, pero en realidad es muy preocupante. Cuando no se ve un gran movimiento por mucho tiempo, puede significar que el estrés se está acumulando debajo de la falla, y eso la convierte en una zona de alto riesgo. Estudios anteriores de 2023 encontraron que la falla bajo el Mar de Mármara está dividida en varias secciones, y no todas se comportan de la misma manera. En el oeste, por ejemplo,
la falla se mueve muy lentamente. Eso puede causar sismos menores recurrentes. Así que, en lugar de un gran evento, parte de la energía se libera poco a poco. Pero conforme avanzas hacia el este, ese movimiento lento ocurre con menos frecuencia. Y justo al sur de Estambul, la falla parece no moverse en absoluto. Está básicamente bloqueada. Todas estas áreas están bajo estrés, porque las placas tectónicas siguen empujando desde abajo. Y además, terremotos anteriores también pueden añadir más estrés al sistema. Pero la mayor preocupación es esa sección bloqueada. No libera suficiente energía con sismos pequeños. Así que la presión sigue acumulándose. Y como las secciones cercanas siguen deslizándose lentamente, pueden añadir aún más tensión y concentrar el estrés en un solo punto. Y cuando toda esa energía acumulada finalmente se libere, créanme, no van a querer estar cerca. Toda esa presión podría desencadenar un terremoto devastador, posiblemente uno de los más grandes en la historia moderna de Turquía. Pero hay un problema. Es increíblemente difícil estudiar esta región. Y es que esta parte de la falla del norte de Anatolia es básicamente invisible para nosotros. Está bajo el agua. Ha estado relativamente tranquila durante siglos, y su estructura tridimensional detallada no es fácil de detectar con métodos de mapeo tradicionales. Entonces, ¿cómo se estudia algo así? Sin una imagen clara, es casi imposible saber qué tan peligrosa es realmente esta zona. Afortunadamente, los investigadores podrían haber encontrado una solución. Científicos del Instituto de Ciencia de Tokio usaron imágenes electromagnéticas para mapearla, casi como tomarle una radiografía a la Tierra. Usaron algo llamado magnetotelúrica. Básicamente permite detectar cambios diminutos en los campos eléctrico y magnético de la Tierra, cambios causados por estructuras en las profundidades. Con eso, construyeron el primer mapa tridimensional de la falla del norte de Anatolia, basado en algo llamado resistividad, que es qué tanto las rocas resisten la corriente eléctrica. Este mapa les ayudó a identificar zonas bloqueadas donde el estrés se ha acumulado durante mucho tiempo. Y los límites alrededor de esas áreas podrían ser exactamente donde comience la próxima gran ruptura, dándole a Turquía una idea mucho más clara de dónde está el mayor riesgo y cómo prepararse. Y realmente lo necesitan, porque la zona donde esto podría ocurrir está peligrosamente cerca de Estambul. Es la ciudad más grande de Turquía, con unos 15 millones de habitantes, y también es el principal centro industrial del país. Es una verdadera potencia económica, generando cerca del 40% del PIB de Turquía cada año. Así que sí, un gran terremoto cerca de Estambul no solo sacudiría la ciudad, podría sacudir a todo el país, económicamente hablando. Eso nos lleva a la gran pregunta: ¿cuándo podría pasar? Eso sigue siendo un misterio, pero podría ser más pronto de lo que la gente cree. Registros históricos de más de 2000 años sugieren que los grandes terremotos en esta región tienden a repetirse aproximadamente cada 250 años, en promedio. Y como el último gran sismo fue en 1766, eso no son buenas noticias para Turquía. Hagan las cuentas y verán por qué la gente está preocupada. La falla principal de Mármara ya va tarde en su ciclo sísmico, lo que significa que tiene el potencial de producir un gran terremoto en cualquier momento. Pero no es que Turquía esté desprevenida. El país conoce estos riesgos y ha estado al pendiente. Durante años han trabajado en formas de reducir el daño cuando llegue el próximo gran sismo, porque en una situación así, ser rápido no solo ayuda, puede salvar vidas. Por eso han estado mejorando su sistema de alerta temprana de terremotos. El objetivo es captar las primeras señales de un sismo, las ondas P. Son las primeras en llegar y son más débiles. Las ondas S son las que causan más daño. Normalmente toma unos 5 o 6 segundos captar estas ondas P y enviar una alerta, pero esta tecnología más nueva puede hacerlo en solo 0.2 segundos. Eso es increíblemente rápido. El problema es que todavía no hay suficientes sensores en el fondo del océano, así que la señal llega a la costa unos 6 segundos tarde, lo que limita qué tan temprano puede llegar la alerta, al menos por ahora. Aún así, el avance es real. En octubre de 2025, el sistema mejorado hizo su debut y envió su primera alerta en solo 8.4 segundos después de que un sismo de magnitud 5 sacudiera el mar de Mármara. Y eso es muy importante, porque cada segundo puede activar acciones de seguridad automáticas, frenar trenes, detener elevadores, cerrar líneas de gas y darle a la gente el tiempo justo para reaccionar. El siguiente paso es colocar más sensores en el fondo marino para ganar aún más tiempo. Y si Turquía sigue preparándose e invirtiendo en este tipo de tecnología,
El próximo gran terremoto podría ser mucho menos peligroso de lo que pensamos. Los científicos advierten que el próximo megaterremoto podría ocurrir frente a las costas de Japón en cualquier momento, y si no los escuchamos, este podría ser el más catastrófico de todos los tiempos, pero el temblor no será el mayor problema. La verdadera amenaza llegará unas horas después, e incluso podría afectar a países tan lejanos como Estados Unidos. Los datos sísmicos muestran una peligrosa acumulación de energía bajo el fondo oceánico al este de Hokkaido. Básicamente, la corteza terrestre almacena cada vez más energía, y esta sigue aumentando cada año. La presión es ahora tan alta que podría desencadenar un terremoto de magnitud 9. Este es el tipo más potente y peligroso. Puede destruir infraestructuras, arrasar ciudades enteras en segundos y cobrarse miles de vidas. Pero el terremoto en sí ni siquiera es la peor parte. El problema es que suelen generar tsunamis apenas unos instantes después, y son aún más destructivos que los propios terremotos. Estas olas pueden cruzar el Pacífico y llegar a países a miles de kilómetros de distancia casi sin perder energía. La última vez que un megaterremoto sacudió Japón, en 2011, los efectos causaron daños en lugares tan lejanos como Crescent City, California. Así que ni siquiera la gente al otro lado del mundo estaría a salvo cuando ocurra, y esta vez hay mucho más en juego. Lo que hace que todo esto sea más preocupante es que no sabemos exactamente cuándo ocurrirá. Investigadores en Japón dicen que los megaterremotos sacuden la costa de Hokkaido aproximadamente cada 340 a 380 años. El último evento de este tipo ocurrió en el siglo XVII, hace unos 400 años. Así que, básicamente, la región ya está en mora. Y basándose en patrones pasados, ya debería haber ocurrido. La posibilidad de que este desastre ocurra en los próximos 30 años ha subido recientemente a cerca del 90% y es probable que siga aumentando. Por eso algunos creen que podría ocurrir en cualquier momento. Las autoridades japonesas saben que no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Así que han construido todo un sistema en torno a esa realidad. Tienen una de las redes de alerta sísmica más sofisticadas del mundo. Está diseñada para detectar las primeras señales sísmicas y enviar alertas en segundos, antes de que empiece el temblor más fuerte. Y cuando la red detecta las primeras señales de un terremoto, desencadena una reacción en cadena inmediata en todo el país. Primero, la gente recibirá alarmas de advertencia inmediatas en televisores, radios y teléfonos inteligentes. Luego los trenes se detendrán. Las fábricas cerrarán. Estas señales pueden incluso apagar computadoras y detener ascensores en el piso más cercano. Todo eso ocurre automáticamente. También trazaron rutas de evacuación con antelación, con caminos claramente marcados que llevan a terrenos más altos. Aunque la Agencia Meteorológica de Japón toma todas las precauciones, también aconsejan que, si planeas visitar el país, prestes atención a las noticias sobre actividad sísmica antes de subirte a un avión. Porque un desastre podría ocurrir en cualquier momento. Científicos acaban de descubrir que la corteza terrestre bajo el mar de Mármara está enviando señales sísmicas que se parecen exactamente a las que aparecen antes de un gran terremoto. Un terremoto capaz de sacudir costas enteras y lanzar olas hacia ciudades densamente pobladas. Durante años, los científicos estudiaron las rupturas visibles en tierra porque podían medirlas fácilmente. Ahora crearon un mapa detallado de un enorme sistema de fallas bajo el mar. El Mediterráneo está en un cruce peligroso donde chocan placas tectónicas masivas. Esas placas se empujan, raspan y se estiran, generando un estrés enorme. La corteza ahí se adelgaza con el tiempo y al ser más delgada, no absorbe el estrés fácilmente. La tensión crece, la presión aumenta y las señales desde abajo muestran que partes del sistema de fallas se mueven de forma inusual. El nuevo mapa muestra que los grandes terremotos podrían comenzar en los límites donde las secciones más débiles y resistentes de la corteza se encuentran, o en los bordes de zonas altamente resistivas. Identificaron una ubicación probable, bajo el mar de Mármara. Lo que hace tan impactante este hallazgo es su escala. Las fallas marinas forman largos corredores donde la energía puede acumularse por décadas o siglos. Los científicos advierten que esta configuración es del tipo que puede producir un superterremoto, un evento sísmico masivo capaz de sacudir grandes ciudades costeras y posiblemente generar tsunamis. Un tsunami se forma cuando el fondo marino se desplaza verticalmente y desplaza enormes cantidades de agua, así que parece muy plausible en este escenario.
El agua que libera se expande hacia afuera en olas poderosas que pueden cruzar mares enteros. El Mediterráneo tiene muchas costas pobladas, lo que podría afectar a millones. Hablando de eso, acerquémonos a Estambul, la ciudad más grande y poblada de Turquía. La enorme línea de falla que está justo debajo no se comporta como los científicos pensaban. Durante años, los expertos observaron la falla principal de Mármara, una rama de la falla del norte de Anatolia que corre bajo el mar de Mármara, y temían que pudiera romperse en una sola ruptura monstruosa. Ese tipo de quiebre podría desatar un megaterremoto de magnitud 7 punto algo o más. Pero cuando los científicos corrieron simulaciones detalladas por computadora, cubriendo más de 10.000 años de ciclos sísmicos, vieron algo diferente. La falla no se comporta como un cierre gigante esperando abrirse de golpe. Se comporta más como una fila de mosaicos conectados que se rompen por secciones. Y la razón está en lo que pasa kilómetros bajo el mar. Se llama reología. En pocas palabras, es como los materiales se deforman bajo estrés, como las rocas se doblan o quiebran al comprimirlas. Bajo la parte central del mar de Mármara, enormes capas de lodo compactado, arena y escombros descansan sobre una corteza más caliente. En esas capas superiores, el sedimento generalmente se deforma lenta y constantemente, sobre todo a poca profundidad donde la presión y el calor interactúan de maneras específicas. Más abajo, las altas temperaturas debilitan las rocas. La roca caliente fluye más fácil que la fría. El calor actúa como freno incorporado, limitando hasta dónde puede extenderse una ruptura en la corteza. Cuando los investigadores construyeron un modelo tridimensional de ciclos sísmicos, introdujeron mediciones reales de flujo de calor, datos de fricción de rocas y detalles estructurales, y reprodujeron miles de años de actividad sísmica. Cuando incluyeron tanto el grosor del sedimento como las diferencias de temperatura, el modelo finalmente coincidió con la historia, incluyendo los poderosos terremotos de 1766 y 1912. Y ninguno de los eventos simulados superó la magnitud 7.3. Ese nivel de sacudida puede derrumbar edificios, fracturar infraestructura y causar deslaves. Pero es diferente al escenario de pesadilla de una ruptura continua de costa a costa. En cambio, diferentes secciones se comportan de distintas maneras. Los segmentos occidentales producen terremotos más regulares, incluyendo eventos de magnitud 7.2 aproximadamente cada 150 años. Las secciones orientales generan sismos dobles más pequeños, eventos consecutivos de entre magnitud 6.2 y 6.8 cada siglo, y uno de 7.0 cada 500 años. Partes de la falla no se rompen, sino que se deslizan. Los científicos lo llaman deslizamiento superficial, que significa que la falla se desliza sin producir un gran terremoto. Libera la tensión en silencio, como dejar escapar el aire de un globo. Las mediciones de GPS y pequeños sismos repetitivos en los últimos 20 años confirman ese deslizamiento lento cerca de la cuenca central. ¿Qué significa esto para Estambul, ciudad de más de 15 millones sobre este sistema? Un sismo de magnitud 7 o 7.3 cerca de la ciudad aún podría sacudir barrios enteros, especialmente si dos eventos fuertes golpean en rápida sucesión. La infraestructura, los edificios antiguos y los barrios densos son los que corren mayor riesgo. La falla no ha producido una ruptura importante en esta sección desde 1894, lo que significa que hay más de 130 años de tensión acumulada. Las simulaciones muestran que eventos importantes podrían ocurrir pronto. Luego está Santorini, donde más de 28.000 terremotos ocurrieron en solo unos meses a principios de 2025. La mayoría de los sismos fueron pequeños, pero algunos alcanzaron magnitud 5, lo bastante fuertes para agrietar paredes, alterar a la gente y obligar a cerrar escuelas y evacuar zonas de la isla. Y esto no era solo el roce habitual de placas tectónicas. Este enjambre se movió. Los epicentros se desplazaron gradualmente hacia el noreste, hacia el volcán submarino Columbo, a unos 8 kilómetros de la costa. Esa migración les dijo a los científicos que el magma estaba en movimiento. Los investigadores calcularon que aproximadamente 300.000 millones de litros de magma, suficiente para llenar unas 120.000 albercas olímpicas, surgieron desde profundidades de unos 18 kilómetros bajo la superficie. Subió rápido, luego se detuvo a unos 3 o 4 kilómetros bajo el fondo marino, y todo esto ocurría a lo largo del arco helénico, una de las zonas de subducción más activas de Europa, donde la placa africana se hunde bajo la región euroasiática.
Los terremotos frecuentemente migran a lo largo de esa zona hacia islas cercanas. La historia lo confirma. Los terremotos de Amorgos de 1956 desataron sacudidas masivas y un tsunami en toda la región. Así que cuando 28.000 temblores iluminan la red sísmica, hay que poner atención. Este episodio cambió cómo los científicos entienden los enjambres volcánicos. Ahora saben que el magma puede infiltrarse, fracturar kilómetros de corteza, remodelar reservorios subterráneos y aún así nunca llegar a la superficie. Puede cargar el sistema para el futuro sin jalar el gatillo hoy. Y eso importa, porque cuando el magma se mueve así, cambia los campos de estrés subterráneos y la forma en que futuros sismos podrían generarse. La buena noticia es que los científicos tienen herramientas avanzadas que monitorean datos sísmicos en tiempo real. Sensores submarinos y mediciones de gases cerca de chimeneas volcánicas se integran en modelos de riesgo. Si el magma acelera hacia arriba, los investigadores lo verán y actuarán. Y hay otra idea audaz en la alerta de terremotos y tsunamis: usar cables de internet submarinos para este propósito. Casi 1,5 millones de kilómetros de fibra óptica en el fondo marino fueron diseñados para transmitir datos, pero los científicos descubrieron que también pueden detectar cambios en las señales de luz causados por vibraciones sísmicas. En términos simples, cuando el suelo tiembla, el cable lo siente, y esto podría ser increíblemente útil, porque pronosticar terremotos, incluso en tierra, es complicado. En el océano, se ha sentido casi imposible, ya que no puedes esparcir miles de sensores por el fondo marino fácilmente. Pero esos cables ya están ahí, extendiéndose a través de fosas profundas y plataformas continentales. Si los investigadores los usan como sensores, pueden monitorear el movimiento tectónico en tiempo real en áreas enormes. Para una región como el Mediterráneo, con fallas ocultas, volcanes activos y costas abarrotadas, ese sistema podría ofrecer preciosos segundos o minutos de advertencia. Segundos suena a poco, pero las alertas tempranas permiten que los trenes se detengan, las líneas de gas se cierren y la gente se aleje del peligro inmediato. El proyecto Focus, que usa cable de fibra óptica para el fondo marino, aún no alertó sobre desastres reales, pero tuvo 2 falsas alarmas. Reaccionó ante un deslizamiento submarino y las cargas que jalaban los cables hacia abajo. Demuestra que el sistema funciona y podría salvar vidas en caso de peligro real, especialmente en regiones vulnerables como el Mediterráneo. Dio forma a civilizaciones por miles de años y ahora la ciencia revela que aún se transforma. No pueden detener las placas tectónicas ni enfriar cámaras de magma, pero pueden entender patrones, reducir la vulnerabilidad y diseñar ciudades más inteligentes. Hay un antiguo volcán en Bolivia llamado Uturuncu. No ha entrado en erupción en unos 250.000 años. Así que podrías pensar que ese es el final de su historia, pero recientemente ha comenzado a actuar de manera un poco extraña. En este momento se asemeja a un zombie que está despertando de una larga siesta. ¿Se acerca a ese tipo de apocalipsis? Uturuncu es una enorme montaña de los Andes que alcanza casi 6.100 metros de altura. Se denomina estratovolcán, lo que significa que es grande, empinado y en forma de cono. Este tipo de volcanes se forman a partir de capas de lava, ceniza y rocas. Pueden tener erupciones tremendas, poderosas y explosivas porque su lava es espesa y atrapa gases dentro. Piensa en ello como una soda agitándose y lista para explotar. Famosos como el Monte Vesubio son iguales al Uturuncu. ¿Recuerdas el trágico destino de Pompeya completamente destruida durante la erupción del Monte Vesubio? ¿Tendrá Bolivia un destino similar? Aunque el Uturuncu ha estado quieto durante mucho tiempo, los científicos notaron que ha estado liberando gas, retumbando con pequeños terremotos e incluso haciendo que el suelo a su alrededor se abombe como si se estuviera estirando. Así que la gente se empezó a preguntar si se estaba preparando para erupcionar de nuevo. Los científicos decidieron examinar más de cerca esta situación y descubrieron que el movimiento de líquido y gas bajo el volcán está causando toda esta actividad. Esto no significa que el volcán vaya a erupcionar sí o sí, pero ayuda a explicar por qué todavía parece vivo. Entremos en detalles. Desde la década de 1990, los científicos han estado utilizando satélites y GPS para vigilar el terreno alrededor del volcán Uturuncu. En un momento dado se dieron cuenta de algo extraño. El suelo se estaba elevando en el centro y hundiéndose en los bordes, como un sombrero. La parte del medio ha estado subiendo lentamente durante al menos 50 años, 1 centímetro al año. No parece mucho, pero espera.
Esta forma extraña, junto con muchos pequeños terremotos y gases como el dióxido de carbono que emanan del volcán, hizo que los científicos pensaran que podría haber una gran masa de magma creciendo debajo de la montaña. Si eso fuera cierto, solo podría significar una cosa aterradora: el volcán podría estar preparándose para entrar en erupción. El Uturuncu se asienta sobre un enorme depósito subterráneo de magma llamado Cuerpo Magmático Altiplano Puna. Este depósito es muy grande y profundo y se extiende bajo parte de Bolivia, Chile y Argentina. Los científicos suponían que el magma podría estar ascendiendo y acumulándose cerca de la superficie, lo que podría provocar una erupción. Pero ahora, después de estudiar más de 1700 terremotos y examinar las rocas alrededor del volcán, los científicos tienen una nueva idea. Al parecer no es magma ascendiendo, en cambio son fluidos calientes y gases que están viajando desde abajo a través de un camino estrecho con forma de chimenea. Estos gases, como el vapor y el CO2, pueden quedar atrapados bajo la cima del volcán, mientras que el agua salada, la salmuera, se extiende lateralmente en pequeñas grietas de las rocas. Este movimiento de gas y agua puede hacer que el suelo suba y baje y causar pequeños temblores sin que el magma se acerque a la superficie. La buena noticia es que es probable que el Uturuncu no esté a punto de entrar en erupción. Si ocurriera, causaría graves daños a las comunidades cercanas e incluso representaría una amenaza para la vida humana. Las corrientes de lava podrían alcanzar pueblos a decenas de kilómetros del volcán y la ceniza volcánica se extendería por Bolivia, Argentina y Chile. Afortunadamente, aunque el volcán sigue activo y retumbando, no es tan peligroso como los científicos pensaban. Este descubrimiento podría ayudar a determinar si otros volcanes alrededor del mundo están preparándose para entrar en erupción. Bien, vayamos a Alaska, donde según los investigadores, el monte Spur podría entrar en erupción pronto. Está liberando cantidades inusuales de gases volcánicos desde la cima y una abertura lateral, la misma que erupcionó por última vez en 1992. Si vuelve a entrar en erupción, podría causar problemas para los aviones que vuelan cerca y haría que caiga ceniza del cielo. La buena noticia es que nadie vive cerca de allí, así que por ahora las personas están a salvo. Pero aunque el monte Spur no es extremadamente peligroso, existen otros volcanes en el mundo que podrían ser realmente destructivos. Uno de ellos es el Campi Flegrei, un gigantesco sistema volcánico cerca de la ciudad de Nápoles. En lugar de una gran montaña, tiene 24 cráteres distribuidos por la zona. La última erupción fue en 1538, pero su mayor explosión ocurrió hace unos 40.000 años. Esa explosión cubrió toda la región del Mediterráneo con cenizas y provocó una disminución de las temperaturas de hasta 9 grados en Europa del Este, lo que llevó a un gélido invierno volcánico. Si Campi Flegrei entrara en erupción hoy, podría ser muy peligroso. Podría cubrir Nápoles y lugares cercanos de ceniza, causar terremotos y deslizamiento de tierra y generar contaminación del aire y lluvia ácida. Los científicos lo están vigilando, especialmente después de que un terremoto de magnitud 4.4 sacudiera la zona en marzo de 2025. Pero la buena noticia es que no hay señales de que el magma está subiendo a la superficie en este momento, lo que significa que no se espera una erupción pronto. Aún así, dado que Italia tiene mucha actividad volcánica, los expertos siguen observándolo atentamente. El monte Vesubio también está en Italia y es uno de los volcanes más famosos del mundo. Es conocido por su enorme erupción del año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. La última vez que el volcán entró en erupción fue en 1944. Hoy en día, el Vesubio es aún más peligroso porque más de 3 millones de personas viven cerca de él. Alrededor de 700.000 personas viven ilegalmente en sus laderas, lo que las pone en mayor riesgo. Si el volcán entra en erupción de nuevo, podría lanzar rocas y ceniza al aire a casi 160 km por hora y causar una gran destrucción, posiblemente incluso arrasando Nápoles, y aún así los científicos creen que una gran erupción del Vesubio no ocurrirá durante unos cuantos cientos de años más. Pero dado que todavía es un volcán activo, los investigadores continúan monitoreándolo. Cumbre Vieja es un volcán de la isla de La Palma que forma parte de las Islas Canarias. Su última erupción fue en 2021. Durante esa erupción, la lava brotó del volcán y fluyó hasta llegar al mar. Destruyó más de 3.000 hogares, pero afortunadamente miles de personas fueron evacuadas a tiempo, por lo que no fue tan grave como podría haber sido.
En el pasado, los científicos estaban preocupados de que una gran erupción pudiera hacer que todo el lado occidental del volcán se desprendiera y se estrellara en el océano. Esto podría crear un mega tsunami enviando olas gigantescas de decenas de metros de altura a través del océano Atlántico. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado que es muy poco probable que esto ocurra. El Monte Santa Elena es un volcán del estado de Washington en los Estados Unidos. En mayo de 1980 tuvo una erupción inmensa que acabó con la vida de 57 personas. Esa erupción también provocó el mayor deslizamiento de tierra que se ha registrado. Magma caliente y presurizado explotó desde el volcán con ceniza lanzada 24 kilómetros al cielo. Esta ceniza cubrió una vasta área y destruyeron unos 600 kilómetros cuadrados de tierra. El Monte Santa Elena sigue activo y se espera que haga erupción otra vez algún día, posiblemente incluso en nuestra época, pero los expertos dicen que es poco probable que tenga otra enorme explosión lateral como la de 1980, gracias a un cráter profundo que ahora se ha formado en la cima. Esto cambiará la forma en que el volcán podría hacer erupción. El Popocatépetl es un volcán activo de México. Ha estado en erupción intermitente desde principios de los 2000. Está muy cerca de mucha gente, a solo 64 kilómetros del área metropolitana de la Ciudad de México, que alberga a unas 22 millones de personas, y a 48 kilómetros de Puebla, donde viven unos 6 millones de habitantes. Si el Popocatépetl tuviera una gran erupción, podría cubrir la Ciudad de México con una gruesa capa de ceniza de hasta 20 centímetros de espesor. Esa ceniza podría obstruir los desagües, contaminar el agua e incluso interrumpir el suministro eléctrico. Aún peor, lava que se mueve rápidamente y flujos supercalientes llamados flujos piroclásticos podrían descender por la montaña y destruir los pueblos cercanos. El volcán estuvo tranquilo durante 50 años, pero ahora retumba y tiembla con bastante frecuencia. Ha habido más de una docena de pequeñas erupciones, incluyendo algunas de febrero de 2024. Algunos lugares cercanos se cubrieron de ceniza, pero los científicos dicen que esto no es demasiado sorprendente, aunque lo siguen vigilando de cerca. Algo está a punto de cambiar por completo el futuro de la costa oeste, la línea costera, la infraestructura, todo el mapa. Los científicos temen que no viene solo un gran terremoto, sino dos, uno provocado por el otro. Pocos lo tenían en el radar, pero nuevos estudios lo están cambiando todo. Durante décadas, todos trataron la falla de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia como dos monstruos separados que simplemente vivían en el mismo vecindario. Eran poderosas e independientes, pero ahora se cree que estas dos fallas gigantes están vinculadas y que una podría arrastrar a la otra, causando una ruptura inmediata. Cascadia se mueve, San Andreas se mueve. Lágrimas de San Andreas, las de Cascadia y sus consecuencias son inquietantes. Científicos vieron que esto pasó 10 veces en los últimos 31.000 años. Terremoto, pausa, terremoto. Proviene de núcleos de sedimentos marinos, cápsulas del tiempo extraídas del fondo del océano. Los investigadores analizaron capas de sedimento y hallaron dobletes, capas de escombros creadas por dos terremotos masivos tan seguidos que el océano apenas pudo asentarse entre ellos. Ese descubrimiento nos lleva a la triple unión de Mendocino, el generador de problemas geológicos de la costa oeste. Es el lugar donde tres placas tectónicas chocan y se rozan entre sí como engranajes mal alineados. También es la zona donde la falla de San Andrés se encuentra con Cascadia, lo que la convierte en el lugar perfecto para que se formen estos dobles terremotos. Los cambios de tensión causados por una ruptura en una falla viajan directamente a través de esta unión y desestabilizan la otra. No pasa nada cuando esto le ocurre a un librero. Cuando mueves un libro, otros tres se mueven también. Pero cuando lo piensas como una costa con millones de personas, ciudades enteras, infraestructura importante, de inmediato se vuelve aterrador. Para mucha gente que vive en la costa oeste, la falla de San Andrés se siente como un problema de California y Cascadia como un problema de Oregón y Washington. Pero cuando entiendes que estas dos fallas pueden básicamente activarse una a la otra, deja de ser un problema local y se convierte en uno continental. Un megaterremoto en Cascadia por sí solo puede alcanzar una magnitud de 9.0 o más, abrir entre 600 y 700 millas del fondo marino, y enviar un tsunami rugiendo hacia la costa del Pacífico, y podría ser solo el primer sismo. Y luego, tal vez minutos después, la falla de San Andrés se activa en el norte de California. El temblor podría recorrer el estado como un cierre abriéndose en una chamarra,
y si va en la otra dirección, podría ser igual de grave. Si la falla de San Andrés se rompe primero, el estrés resultante puede desestabilizar la zona de subducción de Cascadia. Podrías tener primero el terremoto en California, con edificios tambaleándose, carreteras partiéndose y fallas eléctricas, y luego, poco después, el océano se retira en Oregón o Washington e inicia la cuenta de 20 minutos para un tsunami. Es el tipo de reacción en cadena que no quieres ni siquiera en un videojuego, mucho menos en la vida real. Este descubrimiento también nos dice algo inquietante sobre el terremoto de 1700, el que envió un tsunami tan grande a través del Pacífico que llegó a Japón sin previo aviso. Los pescadores japoneses llamaron a esa ola el tsunami huérfano porque llegó sin que se sintiera ningún temblor. Solo siglos después, los científicos descubrieron que provenía del noroeste del Pacífico, pero hasta hace poco, nadie sabía que la falla de San Andrés también pudo haber sentido ese evento, e incluso pudo haberse deslizado o desestabilizado por eso. Así que toda la costa oeste pudo haberse movido al mismo tiempo. Y hemos llegado a la parte más aterradora. Todo esto no se trata de si va a pasar, sino estrictamente de cuándo. Las fallas tienen un ritmo, un paso y un latido geológico. Hemos visto cómo se comportan a lo largo de miles de años. Sabemos lo que hicieron y ahora sabemos que a veces lo hacen en secuencia. El verdadero miedo no es el primer temblor. California ya espera uno grande. El verdadero miedo es el segundo temblor, el que llega antes de que hayas revisado a tu familia, antes de que los servicios de emergencia se reorganicen, antes de que regrese la luz y antes de que se asiente el polvo. Aunque no vivas en la costa oeste, esto también te afecta. Los puertos de California, Oregón y Washington manejan una enorme parte de las importaciones de Estados Unidos. Si fallan, no solo afectará a la costa. La onda expansiva impacta a todo el país y al mundo. Los precios suben, las cadenas de suministro se frenan, la gasolina escasea y los envíos se retrasan. El mundo está más conectado de lo pensado, y un golpe geológico en el Pacífico no sería solo un desastre local. Se extendería, hilo por hilo, a la vida de todos. Así que quienes tienen el poder deben prepararse no para una sola gran ruptura, sino para dos: planes de emergencia, rutas de evacuación, tiempos de respuesta y diseño eléctrico deben actualizarse. La naturaleza ya mostró el daño de una gran ruptura a la economía moderna. Sucedió en Japón en 1995. El 17 de enero, a las 5:46 de la mañana, el sismo ocurrió justo en la punta norte de la isla Awaji, a solo 12 millas de Kobe, una ciudad enorme y muy activa que en ese entonces tenía alrededor de 1.400.000 habitantes, y otros 2.600.000 en Osaka, que está cerca. La ruptura se extendió a lo largo de la falla Nojima por unos 25 millas. Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que edificios enteros no pueden sobrevivir ese tipo de empujón lateral. Más de 5.000 personas perdieron la vida, 43.000 resultaron heridas. Casi 400.000 edificios quedaron dañados de manera irreparable. Este desastre golpeó una de las zonas industriales más grandes de Japón, y cuando te metes con un lugar así, el impacto no se detiene en la costa. Los daños sumaron $200.000 millones por infraestructura destruida y negocios cerrados. El puerto de Kobe colapsó. Solo el 30% de las vías Osaka-Kobe funcionaban. Parte de la Ruta Nacional 28 desapareció bajo tierra. Escuelas, hospitales y edificios municipales, el 85% sufrió daños o quedó inutilizable. Hubo incendios por todo Kobe, casi 300 incidentes, quemando unas 70 manzanas de ciudad y cobrando entre 600 y 700 vidas más. Cerca de 100.000 se fueron para siempre, el 2,5% de la población en menos de un año. Y algo importante, fallaron tantos puentes que los ingenieros notaron que los diseños antiguos no soportaban movimientos laterales. Las casas con techos de teja, hechas para tifones, colapsaron porque el peso estaba muy arriba. Las casas posteriores a 1981 resistieron, probando la importancia de las normas sísmicas. Japón invirtió $58.000 millones en restaurar la zona. La luz volvió en días, las carreteras y trenes funcionaron en pocos meses. La vía duró 21 meses.
El puerto quedó listo en poco más de 2 años y los escombros se habían ido. En 15 meses, la manufactura volvió al 98% de lo anterior. Las tiendas reabrieron. En 1999, la economía de Kobe alcanzó el 75 a 90% de niveles previos. Japón renovó su gestión de desastres, crearon el Consejo Central y mejoraron códigos de obra. Mejoraron todo, desde simulacros de emergencia hasta el diseño urbano resistente al fuego, y lanzaron el sistema de alerta temprana de terremotos que ahora le da a Japón esos valiosos segundos antes de que empiece a temblar, el mismo sistema que ha salvado incontables vidas desde 2007. Pero a pesar de todas estas mejoras, la región de Kansai sigue estando en una zona peligrosa. La falla Nojima, que rompió en 1995, aún pasa bajo ellos. Los sismos de Osaka en 2018 y Noto en 2024 recordaron que la amenaza sigue ahí, esperando su momento. Un futuro gran evento en ese sistema podría golpear aún más fuerte simplemente porque la región se ha vuelto más compleja, más interconectada y con mayor carga económica. Así que Kobe ni siquiera fue una ruptura doble de falla, pero aún así destruyó un importante centro industrial, remodeló la economía nacional y cambió para siempre las rutas de envío globales. Por eso, cuando los científicos empezaron a hablar de 2 fallas conjuntas activándose una tras otra en Cascadia y San Andrés, ni siquiera tienes que imaginarte las consecuencias. Ya tuvimos un adelanto en 1995. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal.
Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso.
Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos, terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar, que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas, y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra.
Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos, pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1.000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75.000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el Océano Austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo
un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes, y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro planeta. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo.
Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales, la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad.
La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58,000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10,000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos. Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido.
La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto. Todo porque el tono del tremor del Redoubt supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Redoubt, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Redoubt. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Redoubt comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Redoubt alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro. Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Redoubt se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Redoubt. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Redoubt con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden. Hay algo realmente extraño que ocurre en estos 12 puntos repartidos por toda la Tierra.
Los vórtices viles, como se les llama, son esos lugares espeluznantes sobre el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y los polos norte y sur, donde parece que dominan fuerzas misteriosas. Probablemente hayas oído hablar del más famoso, el Triángulo de las Bermudas. Se cree que más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido misteriosamente en esta zona, que se ubica entre Florida, Bermudas y Puerto Rico. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el Triángulo de las Bermudas tiene 11 hermanos, y estos otros sitios pueden ser incluso más aterradores. Comencemos con Mohenjo-Daro. Era una ciudad próspera situada en lo que hoy es Pakistán. Construida alrededor de 2500 años antes de Cristo, este centro urbano albergó en su momento a unas 40,000 personas. Pero, de repente, la gente la abandonó hacia el año 1700 a.C. En la década de los 40, un arqueólogo descubrió 39 esqueletos humanos en el sitio, lo cual alimentó la teoría de que la ciudad fue invadida por alguna otra civilización en algún momento. Pero, sinceramente, es difícil confirmarlo. Dado que la arqueología no explica la repentina destrucción de la ciudad ni la desaparición de su gente, han surgido un montón de teorías extrañas. Una de ellas habla de una antigua raza extraterrestre que podría haber vivido allí, y de un viento malévolo que arrasó con la ciudad. Otra ciudad antigua con un misterio similar es Gran Zimbabue. Su construcción comenzó en el siglo XI y en su apogeo albergó hasta 18,000 personas. Pero por razones que tal vez nunca comprenderemos del todo, fue abandonada en el siglo XV. Los arqueólogos estaban realmente interesados en este lugar, y fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. Encontraron 8 de estas aves, ahora conocidas como las aves de Zimbabue. Estas esculturas de esteatita se hallaron sobre columnas de piedra que tenían casi 1 metro de altura. No se ha visto nada similar en ningún otro lugar, y su significado sigue siendo un total misterio. Algunos piensan que cada ave representaba a un nuevo rey, pero otras teorías sugieren que eran animales ancestrales muy apreciados por las personas que vivían allí. Sumando al misterio, las leyendas hablan de un hombre extraño y bajo que a veces se ve deambulando, pero siempre desaparece antes de que alguien pueda acercarse. Luego está la isla de Pascua, otro de los 12 vórtices viles. Se encuentra en el Océano Pacífico Oriental y es famosa por sus casi 1000 enormes estatuas llamadas Moai. Aún no sabemos qué significan ni cómo fueron hechas. Algunas de ellas miden casi 9 metros de altura y pesan 80 toneladas. Hoy en día, no sería tan difícil mover y esculpir estas estatuas, pero estamos hablando de un periodo entre los años 1100 y 1680. Por lo tanto, nadie sabe cómo lo hicieron. Algunos especialistas creen que estas estatuas fueron llevadas a través de la isla, mientras que otros piensan que fueron empujadas sobre rodillos de troncos. Pero las teorías más extrañas sugieren la participación de los extraterrestres. Argelia es otra tierra rica en antiguos misterios, y uno de los más fascinantes son los Jedars. Son 13 monumentos con bases cuadradas de piedra y montículos angulares construidos entre los siglos IV y VII. Pero lo curioso es que nadie sabe cuál es su propósito. Uno de ellos tenía una inscripción en latín, pero estaba tan desgastada que el mensaje era casi imposible de leer. La mejor suposición hasta ahora es que estos monumentos fueron tumbas para la realeza, aunque nadie sabe exactamente quién se suponía que debía ser enterrado allí. Lo que sí sabemos es que hay muchos mitos relacionados con desapariciones extrañas en la región. El siguiente lugar misterioso se encuentra al sur de Tokio, en el Océano Pacífico, y se lo conoce como el Triángulo del Dragón. ¿Te suena ese nombre? Sí, al igual que el Triángulo de las Bermudas, esta zona es famosa por las extrañas desapariciones de aviones y barcos. Una de las historias más escalofriantes se remonta a 1945, cuando un avión supuestamente desapareció. Al parecer, el piloto envió una transmisión por radio justo antes de que el avión se esfumara, en la que afirmó que algo raro estaba ocurriendo en el cielo, como si se estuviera abriendo o algo así.
Aunque esta historia es sin duda escalofriante, la verdad detrás de ella y de muchas otras leyendas del Triángulo del Dragón aún está en discusión. Si escribes Volcán Hamakulia en Google Earth, lo encontrarás en el Anillo de Fuego de Hawái. Pero este lugar está tan envuelto en misterio que es difícil encontrar mucha información al respecto. Algunas leyendas hablan de una energía eléctrica extraña detectada en la zona, e incluso hay una historia sobre un testigo que afirmó ver cómo un avión que sobrevolaba la zona desapareció completamente del radar. Otro lugar misterioso es la anomalía del Atlántico Sur, que es una zona de la Tierra donde la radiación natural fluye descontroladamente. Aunque esto no afecta nuestra vida diaria en la superficie, tiene un impacto considerable en la atmósfera terrestre. La radiación allí es tan intensa que puede inutilizar las computadoras a bordo de las naves espaciales e interferir con los datos que recogen los satélites que atraviesan la zona. Para enfrentar esto, los especialistas tuvieron que añadir un escudo adicional a la Estación Espacial Internacional. La anomalía del Atlántico Sur también está relacionada con un extraño fenómeno que experimentan los astronautas, llamado fenómeno visual de rayos cósmicos. Han reportado ver destellos de luz o estrellas fugaces allá en el espacio, pero todo eso es solo una especie de ilusión. Pasamos de radiaciones descontroladas a extrañas actividades sísmicas. La cuenca Wharton del Océano Índico es un lugar conocido por sucesos tectónicos llamativos. En abril de 2012, un potente terremoto de magnitud 8,6 golpeó la región. Fue considerado el mayor terremoto intraplaca jamás registrado, lo que significa que ocurrió dentro de una placa tectónica en lugar de en su límite. Esto captó la atención de los científicos, quienes ahora especulan que la región podría estar formando un nuevo límite entre las placas australiana e India. Pero por ahora, todo esto sigue siendo un gran misterio. Ahora, dirijámonos al Océano Pacífico, más específicamente a la fosa de las Nuevas Hébridas. Esta fosa submarina tiene unos 1.200 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho. Se formó cuando la placa australiana se deslizó bajo la placa de las Nuevas Hébridas. No hay duda de que este es uno de los lugares más espeluznantes y profundos del océano. El peligro no solo se encuentra en las profundidades del océano, ya que esta fosa ha sido vinculada a varios terremotos que afectaron Nueva Caledonia y Vanuatu. Esta zona también tiene características peculiares. Por ejemplo, cuando los científicos la exploraron, no encontraron ni un solo pez granadero allí. Este tipo de pez es una de las criaturas de aguas profundas más comunes que se esperarían ver en las fosas del Pacífico. Entonces, ¿por qué no están en la fosa de las Nuevas Hébridas? Tal vez ellos saben algo que nosotros no. Los dos vórtices viles restantes son los polos norte y sur, que están en extremos opuestos del planeta, pero tienen algo en común: extrañas desapariciones. Una de las historias más famosas del Polo Norte ocurrió en 1897. 3 valientes exploradores emprendieron un viaje para alcanzar el Polo Norte usando un globo aerostático, pero nunca completaron su misión. Su misteriosa desaparición sigue siendo uno de los enigmas sin resolver más intrigantes en la historia de la exploración ártica. El Polo Sur también es conocido por misterios similares. Se cree que cientos de personas podrían estar enterradas bajo la nieve y el hielo del continente más frío de la Tierra. Incluso con todos los avances en tecnología y conocimiento, el Polo Sur aún puede ser extremadamente peligroso para cualquiera que se aventure allí. Las temperaturas pueden descender hasta los 90 grados bajo cero y los vientos llegan hasta 320 kilómetros por hora, suficiente razón para mantenerse alejado. Ahora que ya estás familiarizado con los 12 vórtices viles, permíteme contarte algo aún más extraño. Si miras un mapa, verás que estos lugares están organizados de una manera bastante similar en todo el mundo. Aquí está la parte escalofriante. Si conectas estos puntos donde han ocurrido sucesos inexplicables, formas la figura geométrica de un icosaedro. Esto podría ser solo una enorme coincidencia, pero el hecho de que estos lugares misteriosos se alineen con esta figura los hace aún más intrigantes. Las noches pueden durar 24 horas aquí. Las calles no tienen nombres y algunos dicen que hay más osos polares que humanos.
También está prohibido tener gatos y si logras llegar aquí, se espera que te quites los zapatos al entrar a un restaurante o un museo. Svalbard es un grupo de islas noruegas que se encuentran en las profundidades heladas del Ártico y es uno de los lugares más cercanos al Polo Norte donde pueden vivir las personas. La visita requiere mucho planeamiento. Necesitarás una visa, ropa para un clima extremadamente frío y un experto local que te guíe por la naturaleza salvaje. ¿Por qué no gatos? Porque se consideran una especie invasora que puede dañar la delicada fauna silvestre, en especial las aves, que no tienen idea de cómo defenderse de estos pequeños felinos. No hay nombres para las calles, solo números. Esta era la costumbre hace tiempo, cuando la región estaba llena de mineros y querían hacer las cosas simples. Podrías ver que ofrecen pantuflas cuando entras a un establecimiento para las personas que quieren quitarse los zapatos. Esto también se basa en una antigua práctica de cuando la gente se quitaba los zapatos de la calle para evitar ensuciar el interior. Estas islas también albergan la impenetrable bóveda global de semillas. La construcción debe mantenerse en condiciones prístinas dado que alberga alrededor de 1 millón de muestras de semillas de plantas en caso de que algo malo le ocurra a nuestro planeta y necesitemos reconstruir nuestro hábitat natural. La bóveda de plantas fue construida muy profundo dentro de una montaña y a más de 120 metros sobre el nivel del mar. También está diseñada para resistir terremotos muy fuertes. No se permite la entrada, pero algunas visitas guiadas llevan a las personas muy cerca de sus puertas. Una vez que llegues a esta isla en el Pacífico Sur, puedes reclamar un pedazo de tierra y comenzar a construir la casa de tus sueños. Se llama Pitcairn y hasta hace un tiempo allí se hospedaban menos de 50 residentes permanentes. El clima permanece tropical durante todo el año y el paisaje es impresionante, pero llegar ahí es complicado. Supongamos que partes desde Los Ángeles. Primero tendrás que tomar un vuelo a Tahití. Luego aborda otro vuelo hacia la isla de Mangareva, que solo parte una vez a la semana. Aquí llegarás al aeropuerto más cercano a Pitcairn, que aún se encuentra a 531 kilómetros de la costa. El resto de la aventura debe completarse en barco, pero llevará más de 30 horas. Eso sí, tienes la suerte de embarcarte en primer lugar, ya que los viajes en barco a la isla con suministros se realizan una vez cada 3 meses. No hay muchas cosas que hacer durante los viajes tan largos. Solo viven 4 familias en la isla y hay un único café y una galería de arte. Podrías tener la oportunidad de reservar una estadía en una antigua prisión. Los habitantes se dieron cuenta de que necesitaban una prisión recién en 2004, pero pronto dejó de usarse, por lo que ahora también funciona como un hostal. Debajo del Banco de Inglaterra se encuentra su misteriosa bóveda de oro, una fortaleza que es notoriamente difícil de explorar por una buena razón. Se dice que alberga alrededor de 400,000 lingotes de oro valorados en 250,000 millones de dólares. Hay muchas capas de defensa en este lugar, vigilancia tecnológica compleja, enormes puertas que pesan más de 3 toneladas, guardias que están alerta las 24 horas del día toda la semana, y las pocas personas autorizadas para pasar las puertas utilizan cosas como el reconocimiento de voz. La historia oficial comienza en el siglo XVIII, cuando se decía que el banco tenía una defensa tan buena que nunca podría ser robado. Sin embargo, circulaba el rumor de que los funcionarios del banco comenzaron a recibir cartas anónimas que afirmaban que alguien había logrado penetrar sus muros. Lo ignoraron hasta que se encontraron cara a cara con el culpable, un astuto trabajador del alcantarillado. Se deslizó desde debajo del suelo de la bóveda y afirmó que había encontrado un viejo desagüe durante unas reparaciones. Como era un hombre honesto, el trabajador de saneamiento nunca tocó un centavo. Para su sorpresa, no fue castigado por irrumpir el banco. Según cuenta la leyenda, fue recompensado con el equivalente a unos $100,000 por haber descubierto la brecha de seguridad. Este alegre edificio es el faro de Thridarangar y se encuentra en la fría Islandia. Esta construcción compacta está situada en el punto más alto de 3 rocas que forman un pequeño grupo. Las olas chocan constantemente contra el acantilado, lo que significa que no es accesible por barco. La única manera de llegar allí hoy en día es a través de un helicóptero. No está abierto para turistas, pero hay muchas excursiones guiadas en helicóptero para explorar sus alrededores. Construir este sólido edificio en 1939 fue tremendamente complicado. Los constructores tuvieron que colocar los cimientos manualmente y escalar los acantilados cercanos para alcanzar el punto más alto. El clima hostil con su lluvia helada y vientos fuertes lo hizo aún más difícil.
Esas resbaladizas rocas también representan un riesgo, un resbalón, y los constructores terminaban directamente en el frío Atlántico Norte. La cuadrilla de construcción tuvo que utilizar sus habilidades de montañismo. Para terminar el faro improvisaron una pirámide humana, una persona de rodillas, otra encima y una tercera sobre ellas. El polo de inaccesibilidad del Pacífico es el lugar del océano que está más lejos de cualquier masa de tierra, a más de 2.500 kilómetros de distancia. También es una zona triste en cuanto a la vida silvestre. Esta región del Océano Pacífico Sur es vasta, tiene aproximadamente 34 veces el tamaño de Francia, pero la vida marina no puede prosperar aquí debido a las corrientes oceánicas perezosas, que no pueden traer suficientes nutrientes para que sobrevivan criaturas marinas más grandes. Los científicos solo han observado algunas bacterias y pequeños cangrejos en los respiraderos volcánicos del lecho marino. El polo de inaccesibilidad del Pacífico fue ubicado por primera vez en 1992, pero no ha sido muy explorado desde entonces. Quienes más se acercan allí no son los marineros, sino los astronautas que lo sobrevuelan en la Estación Espacial Internacional. Debido a que es mayormente árido, los astronautas a menudo lo utilizan en sus proyectos de exploración. Cuando las naves espaciales están listas para retirarse, aquí es donde se les da descanso. Es el mejor lugar para evitar daños en tierra al hacer que los dispositivos se sumerjan en el Pacífico. A lo largo de los años, este se ha convertido en un lugar de descanso para todo tipo de máquinas espaciales, más de 250. En 1997, el polo de inaccesibilidad también se convirtió en el origen de un sonido extraño que escucharon los científicos marinos, llamado bloop. Aunque inicialmente había emoción al asociar el extraño ruido con alguna criatura oceánica peligrosa, pronto se descubrió que el sonido era producido por un sismo submarino causado por el hielo. ¿Pueden pasar las personas por el polo de inaccesibilidad del Pacífico? No en un futuro cercano. La ubicación exacta de este punto se calculó utilizando un software especial para resolver el desafío del nado más largo. El objetivo era conocer el punto del océano global donde, si alguien cae de un barco, estaría más lejos de cualquier tierra en todas las direcciones. Es posible que nadie haya pasado por estas coordenadas exactas. No se conocen barcos comerciales o turísticos que pasen por ahí. El abismo de Hranice se encuentra en la República Checa y es la cueva inundada más profunda del mundo, ya que mide más de 500 metros. Los científicos aún no han determinado cuán profundo llega en la Tierra. Además, no se formó como la mayoría de las fosas desde la superficie de la Tierra hacia abajo. Esta se formó de abajo hacia arriba debido al agua mineral tibia llena de dióxido de carbono. Esta mezcla efervescente emergió desde lo profundo de la Tierra y fue erosionando la piedra caliza. En algún momento de su historia el techo cedió, revelando este enorme agujero al mundo. No es solo la profundidad lo que dificulta la exploración, sino también el líquido en sí. Puede causar problemas dado su alto contenido de dióxido de carbono, suficiente para irritar las partes expuestas de un buzo. La mezcla única de esta agua incluso influye en el tipo de equipo que se puede usar. Si optas por el buceo con equipo de circuito abierto, las burbujas exhaladas desencadenan una reacción química. El resultado es una menor visibilidad en un lugar con condiciones de baja luz.